Vamos a dar comienzo a esta reunión científica del año del mes de agosto. La Sociedad Argentina de Nutrición hace una reunión científica por mes. El año que viene tenemos el congreso, así que no hay reunión científica, sino hacemos el segundo lunes de cada mes, todos temas de actualización en nutrición clínica, en innovación, en tecnología de alimentos, en nutrición básica, y tratamos de tocar temas de punta y temas que sean interesantes para todos los miembros y la comunidad abierta que se puede unir en estas científicas. Hoy tenemos un montón de gente. Y quiero destacar dos cosas. La primera es que tenemos el congreso el mes que viene, que va a ser del 3 al 5 de septiembre en el Hotel Hilton. Y la segunda es que hoy es el Día del Nutricionista, que gracias a todas las y los nutricionistas que hacen un trabajo increíble en investigación, en clínica, en hospitales, inclusive en la industria. Así que, bueno, muchas gracias a todos ellos. Y en honor a eso, hoy tenemos el lujo de tener a una profesora licenciada en nutrición, Paz Temprano, una licenciada joven, académica, muy trabajadora, así que es un lujo que esta científica esté dictada por una licenciada en nutrición. Entonces la voy a presentar, es la profesora licenciada Paz Temprano, es nutricionista del Hospital Udaondo y es miembro del Comité Científico de la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad Celíaca. Es un honor para nosotros que organizamos desde la Subcomisión Científica de la Sociedad de estas Científicas contar con Paz y además con un título y en tema tan convocantes, ¿no? Lo que implica la restricción alimentaria en el mundo que estamos viviendo, el impacto que puede tener la restricción alimentaria sobre la salud y asimismo el alivio que muchos pacientes expresan cuando restringen alimentos. Así que estamos todos listos, Paz, para escucharte. Bueno, muchas gracias principalmente a vos, Siri, por convocarme y por confiar en mí. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Nutrición por el espacio y a todos ustedes por estar hoy acá. Muy feliz día a todos los nutricionistas. Y bueno, vamos a comenzar con esta clase. Esperen que voy a compartir ahí. Perfecto. Bueno, restricciones que alteran el intestino entre el alivio y el riesgo. Para comenzar, cuando hablamos sobre restricciones alimentarias, en la actualidad estamos hablando principalmente de los trastornos del eje cerebro-intestino-microbiota, los cuales están conectados por el sistema simpático y parasimpático. En el intestino tenemos alojada la microbiota que a través de esta relación multidireccional puede estar afectada y generar una disbiosis con incluso intolerancias alimentarias. Una disbiosis caracterizada por una inflamación de bajo grado, por un aumento en la permeabilidad intestinal, por una hipersensibilidad visceral y por una alteración neuromotora del intestino. ¿Quiénes son los grandes moduladores de este eje cerebro-intestino-microbiota? Múltiples. Tenemos algunos que son benéficos y otros que son patógenos. Y más allá de esta conexión bidireccional, nosotros tenemos que saber que a través de la modificación de la microbiota y del aumento en la permeabilidad intestinal, esta bidireccionalidad se vuelve multisistémica. Entonces podemos saber que los antibióticos, el tipo de alimentación que llevamos, la epigenética, el estrés, la sociabilización, son todos estresores o no estresores de nuestra microbiota intestinal. Pero, ¿por qué llegamos a una epidemia de restricciones alimentarias?
porque vivimos en este mundo de estresores donde el impacto del tipo de alimentación que estamos llevando hoy en día es fundamental. Ustedes podrán ver en sus consultorios que ya hace más de 5 años recibimos muchos pacientes con múltiples restricciones alimentarias y con persistencia de síntomas intestinales. ¿Qué significa esto? Hace años nuestra alimentación está occidentalizada. Por eso también es que vivimos en una epidemia de obesidad. Y también somos uno de los países con más trastornos alimentarios. Hace años nuestra occidentalización se caracteriza por un aumento en el consumo de harina de trigo, en un consumo de carnes rojas, de grasas saturadas, de alimentos ultraprocesados, de dulces y de bebidas azucaradas, de harinas refinadas, de sal. Y este patrón de consumo y su interacción con la microbiota, porque sabemos que pasa por una digestión, pasa por una absorción, pero todos esos sustratos llegan a esta microbiota que en un estado de eubiosis tiene una diversidad y una riqueza que permite una adecuada fermentabilidad y genera sustancias antiinflamatorias. Pero este patrón occidentalizado genera con su interacción a través de la microbiota en un contexto multifactorial, como les mostré anteriormente, una inflamación de bajo grado que influye en los trastornos digestivos. Lo que hace es romper las uniones estrechas de los enterocitos y aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces empiezan a ingresar sustancias proinflamatorias a la submucosa intestinal y se deriva a los múltiples órganos de todo el cuerpo. Por eso, lo que nosotros decimos es que estamos llevando este patrón occidentalizado, lo cual nos lleva a tener un bajo consumo del patrón mediterráneo, de los lineamientos del perfil mediterráneo, el cual, como podemos ver acá, sí modula a la microbiota de forma benéfica y esto impactaría de forma local en la salud digestiva, pero también de forma sistémica. ¿Por qué? Por esto mismo que les dije acá. Tenemos las uniones estrechas y cuando acá tenemos el patrón occidentalizado, aumenta la permeabilidad intestinal y se desencadenan las sustancias proinflamatorias que ingresan a la submucosa y van para los diferentes tejidos del organismo. Como también tenemos sustancias antiinflamatorias, como las diferentes interleuquinas, que lo que sucede es que actúan a nivel epitelial, pero también transepitelial. Entonces, nosotros tenemos que saber que la alimentación modula a la microbiota intestinal a través de este eje cerebro-intestino-microbiota y que parte de los síntomas intestinales muchas veces pueden estar alterados por esta modulación y por lo que nosotros estamos ingiriendo. En el consultorio recibimos muchos pacientes con síntomas gastrointestinales donde se les ha descartado una patología orgánica y uno, sin tener cuidado en realizar una adecuada anamnesis alimentaria, ya utiliza patrones conocidos que vamos a ver de dietas restrictivas y quizás ese paciente está viviendo un perfil totalmente occidentalizado que cambiándolo hacia un perfil mediterráneo podemos mejorar la microbiota y así disminuir la sintomatología. Como les decía, el impacto no es solo local, sino que también es sistémico, por lo cual es importante mantener una barrera saludable y conservada, porque cuando se altera o es disfuncional, existe el pasaje de las células de resto de alimentos. Los lipopolisacáridos están presentes en las membranas de las bacterias gram negativas
que son patógenos, ¿sí? Oportunos cuando hay una alteración de la microbiota y estas toxinas activan el sistema inmunológico generando citoquinas proinflamatorias que pueden ir a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, pensemos al eje cerebro-microbiota como un eje multisistémico donde el intestino, ¿sí?, es un puente que nos lleva a los diferentes órganos. Por lo cual, en este contexto de occidentalización y aparición de síntomas gastrointestinales, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a ver, no tenemos una gran prevalencia de enfermedades inflamatorias intestinales, ni una gran prevalencia de enfermedad celíaca, si bien es prevalente, pero cuando se hace la alimentación sin gluten para el celíaco, hay una respuesta benéfica. Están los trastornos funcionales, ¿sí? Pero los trastornos funcionales en un mundo, ¿sí?, occidentalizado, en una epidemia de obesidad y en una, no sé, epidemia no, pero en un gran medio de trastornos alimentarios severos. Entonces, en este contexto, ¿sí?, cada vez surgen más estrategias dietarias restrictivas para disminuir rápidamente los síntomas del paciente sin considerar ningún tipo de consecuencia. Aquí podemos observar diferentes patrones dietarios que afectan la diversidad de la microbiota de forma a través de la riqueza y de la diversidad de la microbiota de forma local y de forma sistémica. Acá podemos ver, ¿sí?, la dieta cetogénica, la dieta baja en FODMAPs, la dieta libre de gluten en no celíacos. Después tenemos el patrón vegetariano o vegano, el patrón occidentalizado y el patrón mediterráneo. Y acá podemos ver cómo se ve afectado el intestino y todas, ¿sí?, los componentes bacterianos. Fíjense cómo la dieta baja en FODMAPs, la dieta cetogénica, ¿sí?, la dieta occidentalizada, bajan las bifidobacterias que son tan necesarias para la modulación de la microbiota intestinal. Todo esto, ¿sí?, genera diferentes sustancias que actúan a nivel epitelial, pero también van al torrente sanguíneo a los diferentes órganos. Entonces, nosotros recibimos pacientes con síntomas gastrointestinales sin patologías orgánicas y muchas veces son sometidos a una dieta baja en FODMAPs o a una dieta libre de gluten sin ser celíacos específicamente, y tenemos consecuencias por empobrecer a la microbiota intestinal sin mejoría sintomática del paciente. Dentro de todos estos patrones alimentarios vamos a referirnos a la dieta baja en FODMAPs y la dieta libre de gluten, que son las dos más comunes que vemos y que cuando llegan al consultorio de los pacientes nos encontramos con pacientes que vienen a vernos por persistencia de síntomas intestinales como distensión, constipación, diarrea, gases, molestia abdominal, eructos, migraña, ¿sí?, y que ya están en restricción de gluten, de azúcares, o están haciendo una dieta baja en FODMAPs en etapa restrictiva. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes que ya tienen múltiples restricciones, continúan con síntomas? Lo que nos está diciendo que esta microbiota está empobrecida y está totalmente eh, nutrida por patógenos. Bien, respecto a la dieta baja en FODMAPs, puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, porque parece que ahora se utiliza para todas las patologías y es importante saber que fue diseñada para pacientes con síndrome de intestino irritable, especialmente para los pacientes
con predominio de diarrea. Está indicada como tratamiento de segunda línea, no está indicada como tratamiento de primera línea. Esto incluso están saliendo los criterios de Roma 2025 y se vuelve a especificar como segunda línea el tratamiento de la herramienta FODMAPs. Presenta una mejoría en la distensión y en el dolor en pacientes específicamente con síndrome de intestino irritable tipo diarrea, pero también, como ven acá, es utilizada incorrectamente en otras entidades como SIBO, ¿sí? Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, donde en realidad el tratamiento no es alimentario, es un tratamiento antibiótico que sí debe estar acompañado de pautas alimentarias en una alteración de la microbiota a nivel colónico, como es una disbiosis, en una enfermedad celíaca no respondedora, que son los celíacos que persisten con síntomas, que pueden estar cursando una colitis microscópica, que pueden estar cursando un sobrecrecimiento bacteriano, una intolerancia alimentaria, un síndrome de intestino irritable. ¿Y por qué se utiliza en estas patologías, que en realidad está mal utilizada? Por la superposición que tienen de síntomas estas patologías con los síntomas del síndrome de intestino irritable. Sin embargo, se difunde como tratamiento de primera línea en pacientes con síndrome de intestino irritable y otras entidades como las que le nombré recién. Acá lo que podemos ver, ¿sí? Son las guías para el manejo de los pacientes con síndrome de intestino irritable y podemos ver cómo es el tratamiento de primera línea y cómo es el tratamiento de segunda línea. En el tratamiento de primera línea es importante poder hacer una evaluación nutricional, pero no solo una evaluación nutricional, una evaluación del estilo de vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes que tienen una alteración que conecta el eje cerebro-intestino-microbiota. Tenemos que saber si ese paciente descansa, si ese paciente hace actividad física, en qué entorno y qué estresores son los que tiene. Tenemos que, en base a la anamnesis alimentaria, se puede detectar algunos alimentos que podemos modificar sin tener que llevar a restricciones severas. Ahora, si esto realmente no funciona en los pacientes, vamos a ir a un tratamiento de segunda línea como es la herramienta FODMAPs, pero no es un tratamiento de primera línea. Y no confundamos este tratamiento de primera línea con las medidas higiénico-dietéticas, porque no son medidas higiénico-dietéticas. Tienen que ver con una anamnesis alimentaria, una modulación de la fibra, una modulación del almidón resistente, una modulación de los azúcares, un control sobre las grasas, un control sobre la ingesta de proteínas de origen animal, de alimentos ultraprocesados, ¿sí? Y recién después se empieza a pensar en algo muchísimo más específico como son los FODMAPs. Entonces, lo más importante es que sepan esto, que el tratamiento de primera línea en el síndrome de intestino irritable no son las medidas higiénico-dietéticas. Está muy bien detallado cuál es el tratamiento y va mucho más allá de las medidas higiénico-dietéticas. Ahora, los FODMAPs. Los FODMAPs, como muchos saben, son una herramienta, ¿sí? Y es utilizada en la práctica clínica como una dieta. Son monosacarios, disacarios, oligosacarios y polioles fermentables, que no son digeridos ni absorbidos en el intestino delgado proximal, que tienen una gran capacidad osmótica y llegan al colon, y cuando en el colon hay una alteración de la microbiota, hay una disbiosis, o en el intestino delgado hay un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, se genera una fermentabilidad que nos va a generar una hipersensibilidad,
lo que va a generar distensión, lo que va a generar gases, va a generar alteraciones motoras. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en una situación de eubiosis, estos FODMAPs no deberían caerme mal. Ahora vamos a entrar en algunos detalles. Pero ¿cuál es el mecanismo de interacción que les mencioné? Tienen un efecto osmótico porque son hidratos de carbono de cadena corta y media. Fermentan rápidamente en el intestino delgado distal y en el colon, pero si hay un sobrecrecimiento bacteriano fermentan antes, generan gases y generan ácidos grasos de cadena corta. Entonces, piensen ustedes, ¿sí? Porque también escuchamos FODMAPs y es como, uy, cuidado, esto es malo, ¿sí? Obviamente yo voy a seleccionar los hidratos de carbono que voy a querer consumir. No va a ser lo mismo un hidrato de carbono simple proveniente de una golosina que de una fruta y no va a ser lo mismo un hidrato de carbono simple proveniente de una golosina que un hidrato de carbono media proveniente de un pan de masa madre, incluso de trigo, ¿sí? Entonces, cuando hay una alteración en la microbiota intestinal, ¿sí? Pasan directamente y lo que hacen es acelerar el tránsito intestinal, se incrementa la masa, puede dar diarrea, ¿sí? Y genera alteración de la motilidad, hipersensibilidad visceral, se genera un aumento de la permeabilidad intestinal por estos lipopolisacáridos y al estar en contacto con el cerebro a través de este eje, pueden haber alteraciones cognitivas y emocionales, generando obviamente síntomas gastrointestinales, pero siempre en situaciones de disbiosis o de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o de patologías que cursan con alteración de la microbiota, porque muchas veces los celíacos de reciente diagnóstico me dicen, me dieron para hacerme el test de SIBO. ¿Qué hago? Y yo le digo, y mirá, la microbiota va a estar alterada. Le digo, no es algo que recomendamos hacer un test de SIBO en este momento porque es algo que sabemos que va a pasar. Entonces, hay patologías que cursan momentáneamente con alteraciones de la microbiota intestinal. Entonces, muchas veces, antes de ponerles títulos a los pacientes, hay que poder observar cómo responden a la modulación de esta microbiota intestinal. Bien, esta herramienta FODMAPs está dividida en tres etapas. En una etapa de eliminación, que es de 6 a 8 semanas, donde se eligen todos los alimentos bajos en FODMAPs, que ahora vamos a dar un poquitito de detalles. Luego viene una reintroducción, pero es una reintroducción sistemática. Por ejemplo, un cuarto de manzana hoy, media manzana mañana, pasado mañana tres cuartos y así sucesivamente. Si no es algo natural y quizás no está contemplado el hábito alimentario del paciente, porque quizás un paciente no come champiñones, pero igual entra en la fase de reintroducción. Y también tenemos una fase de mantenimiento. Esta fase de mantenimiento no es una fase donde nosotros decimos generamos un umbral de tolerancia, ¿sí? No, esta fase de mantenimiento se basa en la fase de reintroducción, en lo que toleró el paciente, ¿sí? Entonces, fíjense que si bien tienen nombres que uno dice, bueno, eliminación, reintroducción, mantenimiento, están muy detalladas y no son lo que uno se imagina. ¿Por qué? Porque llegamos a la etapa de mantenimiento con muchísimas restricciones alimentarias. Ahora, respecto a los alimentos bajos en FODMAPs. Una de las características que tienen los alimentos, la herramienta FODMAPs, es que no contempla al almidón resistente y a la fibra, ¿sí? A los hidratos de carbono complejos. Entonces, yo puedo ver, ¿sí? Que me están sacando, el mejor ejemplo, ¿sí?
la manzana, pero me están dando naranja. ¿Y qué paciente con distensión abdominal, ya por conocimiento de causa, sí va a ir a la manzana, va a ir a la naranja? Por otro lado, ¿sí? Me están sacando, ¿sí? Por ejemplo, la espinaca cocida. Pero por otro lado, me están dando trigo sarraceno, ¿sí? Avena y quinoa, que si yo controlo las cantidades de fibra que tienen, son totalmente superables y va a continuar con sintomatología el paciente. ¿Por qué? Porque no estoy contemplando, ¿sí?, el almidón resistente ni las, eh, la fibra. Por otro lado, otra de las cosas que no contempla, ¿y por qué voy a estas cosas que no contemplan? Porque nosotros no podemos mirar a un paciente como un intestino. Lo tenemos que mirar de una manera integral. Entonces, si nosotros vamos a mirar un plan alimentario, lo tenemos que ver de manera integral. Entonces, por un lado, si me sacan el queso untable por la mínima cantidad de lactosa que puede llegar a tener, pero me admiten el consumo diario de quesos duros y de manteca. Entonces, tampoco están contemplando la selección de grasas, el control de grasas, ni tampoco el control del aporte de proteínas de origen animal. ¿Sí? Bien. Algo importante, ¿sí?, que es un poco para ver, que tratemos en la actualidad para salir de estos patrones de restricción alimentaria que no terminan dándonos el alivio que esperamos. Pero ¿por qué no terminan dándonos el alivio que esperamos? Porque nos restringen un grupo de alimentos que, si yo estoy en situación de disbiosis, me va a generar sintomatología, como son los FODMAPs, pero por otro lado, no me restringe alimentos que también me van a dar sintomatología por la fermentabilidad y que también otro grupo de alimentos me va a alterar la inflamación y me va a generar la producción de sustancias proinflamatorias. Entonces, yo estoy cuidando la manzana, los espárragos, la miel, los champiñones, un pedacito de sandía, los espárragos, ¿sí? Pero estoy comiendo trigo sarraceno, estoy comiendo quesos duros todos los días, ahí tengo fibra, ahí no tengo el control de grasas, entonces me falta el total control de la inflamación y de la fermentabilidad. Entonces son pacientes que mejoran quizás las primeras 2 semanas, pero después continúan con síntomas y continúan con síntomas. ¿Por qué? Porque están ingiriendo todavía alimentos que pueden generar, ¿sí?, mayor fermentabilidad. Entonces lo que hacen es quedarse en esta etapa. Entonces los pacientes que llegan al consultorio son pacientes que hace 2, 3 meses están en esta etapa. Perdieron total diversidad y riqueza de la microbiota. Entonces, eh, pensemos en umbrales de tolerancia, ¿sí? Como yo digo, no demonicemos alimentos. ¿Por qué? Porque una manzana no me va a caer mal si yo controlo que en el periodo que estoy sintomática sea sin cáscara, que el tamaño sea chico, porque estamos acostumbrados a consumir frutas muy grandes, que las 3 frutas del día no sean manzana y que estén separadas. Entonces, de esa manera, no podemos prohibir la manzana en la alimentación de una persona, ¿sí? Lo mismo con los espárragos, lo mismo con la sandía, lo mismo con los champiñones, ¿sí? Controlemos las porciones, busquemos los umbrales de tolerancia, ¿sí? Si estamos en una etapa inicial, lo vamos a controlar más.
Y después vamos a buscar umbrales de tolerancia, quizás, por ejemplo, en la miel, por una cuestión de un no aporte de azúcares concentrados, ¿sí? Pero no porque la miel haga mal. Yo no puedo comparar, a ver, la miel, ¿sí? Es fuente de fructosa. Entonces, por eso, según la teoría FODMAPs, ¿sí? Se eliminan los alimentos fuentes de fructosa. Pero no es lo mismo la miel que un jugo de cartón que tiene jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Cuánto le puedo poner a 2 tostadas de miel? Una capita. ¿Sí? En cambio, si me tomo un jugo con jarabe de maíz de alta fructosa, sí. Entonces, no estamos diferenciando lo que es una restricción de un umbral de tolerancia. Lo mismo, no estamos diferenciando los lácteos de la lactosa, ¿sí? La principal fuente de lactosa es la leche, ¿sí? Podemos usar transitoriamente una leche con bajo contenido en lactosa o sin lactosa. Pero después, los quesos untables, los quesos blandos, no son alimentos que tengan una cantidad de lactosa que pueda llegar a generar una intolerancia. Recordemos que las intolerancias alimentarias son parciales, no son totales. Hay un umbral de tolerancia. De hecho, el yogur, al ser un alimento fermentado, la cantidad de lactosa que tiene, al ser fermentado, se reduce muchísimo más. Entonces no hace falta que el paciente vaya a comprar el yogur deslactosado. No hace falta que vaya a comprar el queso untable deslactosado, el queso blando deslactosado, porque naturalmente no les va a pasar nada. Ahora, tampoco debemos quedarnos eternamente, ¿sí? Con la leche sin lactosa. ¿Por qué? Porque la lactasa es dependiente de la lactosa. Y yo seguramente este paciente hice la restricción. ¿Por qué? Por la fermentabilidad, no por una intolerancia. Entonces estoy generando yo una intolerancia a la lactosa. Por lo cual, de a poco, tengo que ir reemplazando de a cuartos e ir haciendo el switch, como hacemos muchas veces con enteral y parenteral, con la leche sin lactosa y con la leche con lactosa. ¿Para qué? Para generar umbrales de tolerancia. Bien, ¿cuál es el impacto de esta famosa dieta baja en FODMAPs? Es un patrón restrictivo muy severo. No contempla el efecto fermentativo del almidón resistentes ni de los prebióticos para la mejoría sintomática. Genera deficiencias nutricionales como de vitaminas, minerales. Muchas veces la selección es tan poca que hay una restricción calórica, de carbohidratos y también de fibra. Obviamente disminuye la fermentación bacteriana, vamos a tener menos riqueza, menos abundancia y menos diversidad, perdón, y vamos a tener una menor producción de ácidos grasos de cadena corta, específicamente el butirato, con la acción distal que tiene en los diferentes órganos. Obviamente también vamos a tener una reducción de las bifidobacterias, un riesgo de desequilibrio microbiano si no se reintroducen los alimentos y un impacto potencial negativo en la calidad de vida de los pacientes. Son pacientes que comen 3 alimentos porque se quedan en esa etapa restrictiva, no salen y cada vez le tienen más miedo y en realidad no es el alimento, es la microbiota, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la dieta libre de gluten en los no celíacos? La evitación de productos que contienen trigo y gluten, la dieta libre de gluten, es un fenómeno mundial en crecimiento, en mayor parte por el reconocimiento de la enfermedad celíaca, pero también por la mejoría que le atribuyen personas sin diagnóstico de enfermedad celíaca
pero que cursan con síntomas gastrointestinales. Si bien la enfermedad celíaca está bien establecida, la base de evidencia que respalda el trigo como desencadenante de síntomas en pacientes sin enfermedad celíaca es totalmente limitada. Y acá me voy a detener en lo que es la sensibilidad al trigo no celíaca y la intolerancia al trigo, mal llamada intolerancia al gluten, porque la intolerancia al trigo es una intolerancia alimentaria y las intolerancias alimentarias son entidades mecánicas de fermentabilidad y el gluten no tiene la capacidad de fermentabilidad. Entonces acá es importante, ¿sí?, ver la complejidad del trigo, ¿sí?, y la capacidad de que el trigo tiene diferentes componentes, como pueden ser el gluten, que son la gliadina y las gluteninas, que representan el 85% de las proteínas del trigo. Tenemos también otro tipo de proteínas que se llaman inhibidores de la amilasa tripsina. Tenemos aglutinina del germen de trigo también. Tenemos principalmente, ¿sí?, a los fructanos, que son la parte de los hidratos de carbono del trigo que entran dentro del concepto de FODMAPs. Entonces, acá el gran problema es que radica en la complejidad que tiene el trigo y en la capacidad de que sus componentes de proteínas y de carbohidratos generen síntomas gastrointestinales. Y principalmente en la superposición errónea de que la respuesta a una dieta libre de gluten equivale a un efecto por eliminación del trigo. ¿Sí? Estamos diciendo que las personas mejoran con una dieta libre de gluten, pero porque estoy eliminando el trigo, ¿sí? Y el trigo, si yo lo miro desde los inhibidores de la amilasa tripsina, me voy a la sensibilidad al trigo no celíaca. Si lo miro desde los fructanos, me voy a la intolerancia al trigo. Si lo miro desde el gluten, me voy a la enfermedad celíaca. Entonces, no confundamos el término gluten como sinónimo de trigo, ¿sí? Porque no es así. Y porque incluso, ¿sí?, en las tres entidades relacionadas al trigo que les mencioné, la eliminación del trigo tiene umbrales de tolerancia totalmente diferentes. El celíaco tiene un umbral de tolerancia muy bajo, donde tiene que controlar absolutamente todo. En cambio, el intolerante y el sensible no tienen que controlar la contaminación cruzada y eso es importante porque si no afecta de forma negativa la calidad de vida. Y si el celíaco hace la dieta del intolerante o del sensible, está expuesto a la respuesta inmunológica que pueden generar esas trazas de gluten. Bien. ¿Cómo es la interacción? Acá podemos ver al grano de trigo, ¿sí?, donde están las proteínas y donde están los carbohidratos. Fíjense que las proteínas lo que tienen es una respuesta inmunológica a través de las células epiteliales, de los plexos mientéricos y de la respuesta inmunológica, generando síntomas intestinales. En cambio, los carbohidratos, como los fructanos, que son los que componen al trigo, son pobremente absorbidos porque no existe ninguna enzima que los pueda digerir. Entonces, en una situación de disbiosis, generan síntomas gastrointestinales. Por eso también es importante diferenciar que las proteínas van hacia los efectos sistémicos inmunes y los hidratos de carbono hacia los mecánicos. ¿Cuál es el impacto de la dieta libre de gluten en los no celíacos? Una posible dificultad y complicaciones con el diagnóstico de enfermedad celíaca, porque muchos lo empiezan sin anticuerpos, restricciones sociales e impacto en la calidad de vida. Los productos libres de gluten son muchísimo más costosos que los productos con gluten. Y respecto a las consideraciones nutricionales, hay una ingesta reducida de fibra y de proteínas de origen vegetal. ¿Por qué? Porque los alimentos libres de gluten, la mayoría están hechos a partir de harinas refinadas que no están enriquecidas por ley. Por eso, la posible deficiencia de micronutrientes y mayor contenido de azúcar y grasa en algunos productos
para mejorar la palatabilidad. En la actualidad y en Argentina tenemos productos evolucionados, tenemos una industria libre de gluten evolucionada, pero no es lo que pasa en el resto del mundo. El resto del mundo, en lo que son productos libres de gluten e industria libre de gluten, viene muchísimo más atrás que nosotros. Bien, entonces, ¿qué pasa con estas restricciones dietarias? ¿Nos dan alivio? ¿Nos ponen en riesgo? ¿Cuántas? Porque mencionamos y pudimos entrar en dos, pero también se habla mucho y en este congreso que fuimos en San Diego en mayo, se habló muchísimo sobre la dieta baja en histamina, sin un diagnóstico previo, la dieta baja en carbohidratos y muy baja en carbohidratos más allá de la keto, las recomendaciones generales de las guías alimentarias de cada país. Entonces, fíjense, estamos en un mundo, ¿sí?, donde siempre hay una restricción alimentaria y no estamos viendo los antecedentes del paciente. No estamos viendo qué perfil alimentario tiene y por qué llegó a esa disbiosis intestinal. Ese paciente llegó a la disbiosis intestinal porque el factor estresor fue la occidentalización de la dieta y es muy probable. Entonces, ¿qué impacto sistémico tienen todas estas restricciones alimentarias que se están usando extremadamente en los pacientes? La persistencia de síntomas porque pierde riqueza y diversidad la microbiota, déficits y excesos nutricionales, afectación en la calidad de vida y psicológica y un trastorno de la conducta alimentaria relacionado con los trastornos digestivos, como es el trastorno de la ingesta alimentaria evitativa o restrictiva, ARFID, que se caracteriza por que el paciente evita o restringe la alimentación por asociación con síntomas intestinales. Tiene miedo a comer. No lo hace por un deseo de adelgazar ni por la imagen corporal, ¿sí?, como es una anorexia nerviosa. Puede causar pérdida de peso, deficiencias nutricionales y afectar la vida social, pero es por el miedo al alimento y a los síntomas gastrointestinales, que en realidad ahí nos está faltando un componente más, que es la alteración de la microbiota, porque ya el alimento pasa de generar síntomas, ¿sí?, porque la microbiota ya no recibe ningún sustrato. Y fíjense que se está estimando que un 25% de los pacientes con síndrome de intestino irritable lo padecen. ¿Esto qué significa? Que no estamos educando bien a los pacientes con síndrome de intestino irritable, que no están siendo bien tratados nutricionalmente estos pacientes. ¿Por qué es perjudicial para la salud digestiva este mundo de restricciones alimentarias? Porque limita al patrón de fermentabilidad, como son los FODMAPs, la fibra alimentaria, los prebióticos y el almidón resistente, que en una situación de eubiosis o en una situación de disbiosis de forma controlada mejora la microbiota. Esto disminuye la producción de ácidos grasos y se aportan sustratos proinflamatorios. Pero, como les dije anteriormente, tenemos que pensar más allá del patrón de fermentabilidad. Tenemos que pensar en el alcohol, en la cafeína, en los químicos, ¿sí?, en los componentes bioactivos, en las grasas, en las proteínas, que no los estamos teniendo en cuenta y nos estamos basando únicamente en el gluten y en los FODMAPs. Entonces, ¿estamos promoviendo patrones de alimentación que modulen benéficamente a nuestra microbiota intestinal? La realidad es que creo que con estas restricciones alimentarias no. La salud intestinal no depende de restricciones alimentarias, sino de un enfoque equilibrado, diverso y sostenible a lo largo del tiempo. Por eso se está estudiando en las enfermedades digestivas, en el eje cerebro-intestino-microbiota,
La interacción del patrón mediterráneo, caracterizado por un bajo consumo de harinas refinadas, de ultraprocesados, de carnes rojas, de grasa animal, de sodio, de aditivos alimentarios, estimular el consumo de cereales integrales, no demonizarlos como hacemos con el gluten, porque no hay que demonizar al gluten, hay que controlar el consumo de legumbres, de pseudocereales, de verduras, de frutas frescas, pescados, aceite de oliva, actividad física, descanso, sociabilidad, la forma en que cocinamos, ¿sí? Se está estudiando qué rol tiene el patrón mediterráneo en los trastornos del eje cerebro-intestino-microbiota, específicamente en el síndrome de intestino irritable. Lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Es que pacientes, ¿sí? Con síndrome de intestino irritable sometidos a una dieta mediterránea modulada, ¿sí? Controlando, ¿sí? La fermentabilidad, mejora la composición bacteriana. Entonces, podemos decir que este efecto antiinflamatorio por generar sustancias proinflamatorias, ¿sí? Como el butirato, modula las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, promueve la tolerancia inmunológica mediante efectos epigenéticos, aumenta las proteínas de las uniones estrechas para que haya menos permeabilidad intestinal, reduce la inflamación de enfermedades crónicas por la inflamación de bajo grado. Y obviamente esto tiene muchísimo estudio a futuro, ¿sí? Lo que podemos decir es que en estos estudios, hay dos estudios que ahora les voy a mostrar, se observó que este abordaje del patrón mediterráneo llevado, ¿sí? A un patrón mediterráneo con control de la fermentabilidad mejora la diversidad y la riqueza de la microbiota, promoviendo la generación de ácidos grasos de cadena corta con un efecto protector, ¿sí? Pero disminuyendo la sintomatología. Entonces, hasta ahora las dietas para el síndrome de intestino irritable, porque el patrón mediterráneo y la, la sintomatología se estudió en el síndrome de intestino irritable, mostró que la dieta mediterránea controlada mejora los síntomas a pesar de ser conceptualmente opuesta a la dieta baja en FODMAP y que es la intervención más utilizada en la actualidad. Existen dos pequeños estudios controlados y aleatorizados ahora que demuestran que la dieta mediterránea tiene un potencial beneficio en el síndrome de intestino irritable. Estos son los dos estudios que les mencioné, ¿sí? Donde lo que hacen es poner al perfil mediterráneo con un control de fermentabilidad a través del fraccionamiento, de las porciones, del control del alcohol, de la cafeína, de las gaseosas, seleccionar la fibra, ¿sí? No vamos a ir hacia una fibra fermentable, insoluble, controlar el exceso de azúcares, controlar el almidón resistente. No le voy a sacar el almidón resistente, no le voy a sacar la fibra, voy a modular, ¿sí? Controlar las porciones y la selección de las frutas, controlar obviamente los alimentos grasos y elegir las grasas. Y este perfil mediterráneo tiene un control sobre la inflamación que no es lo que nos proponen las dietas restrictivas y que estarían controlando la inflamación de bajo grado. ¿Por qué? Porque se contempla, ¿sí? El aporte de probióticos, factores extrínsecos como los polifenoles que son prebióticos, además de la fibra dietaria como prebióticos, factores intrínsecos que tienen que ver con todas las características de la dieta mediterránea. Entonces, este perfil mediterráneo con control de la fermentabilidad en principalmente el almidón resistente, la fibra y los prebióticos, mejorarían la sintomatología, controlarían la inflamación de bajo grado y el paciente no estaría sometido a restricciones severas. Por lo cual, esta dieta mediterránea con control de fermentabilidad nos está hablando, ¿sí? Que hoy
la alimentación no tiene que ser únicamente individualizada. Tenemos que personalizarla. ¿Por qué? Porque tenemos que observar cuál es la diferencia. Acá estamos observando el patrón del cual venía el paciente y quizás con algunos cambios en ese patrón, más la utilización de probióticos, más el control sobre la fibra y el almidón resistente, principales generadores de síntomas en la fermentabilidad de una microbiota alterada, vamos a tener mejorías sintomáticas sin tener que llevar a la restricción severa. Por lo tanto, creo que tenemos que ir de nuevo a nuestro patrón ancestral, nuestro patrón mediterráneo, ¿sí? Y que en el medio están todas estas restricciones alimentarias que nos llevan a quedarnos en este lugar y a no poder avanzar. Y de esta manera, si nosotros miramos, seguramente estos pacientes con síntomas gastrointestinales y con trastornos funcionales vienen con un patrón occidentalizado y seguramente con un patrón mediterráneo más la modulación de la fermentabilidad, ya que el patrón mediterráneo contempla la modulación de la inflamación, vamos a poder llegar a este patrón ancestral y vamos a poder controlar los síntomas de los pacientes. Por eso muchas enfermedades crónicas, como los trastornos funcionales, en la sociedad desarrollada están asociadas con disbiosis y desviación del entorno microbiano ancestral. Mensaje final es, nutrientes y dieta influyen directamente en la microbiota. Dietas restrictivas pueden promover la disbiosis. La dieta mediterránea es la más beneficiosa. Se puede modular su patrón de fermentabilidad en pacientes con síntomas gastrointestinales, más específicamente en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y el futuro es la nutrición personalizada basada en la microbiota. Muchas gracias. Perdón si me atrasé. Muchas gracias, excelente, Paz. Creo que para todos nosotros es un desafío en la consulta clínica, la cantidad de pacientes con síntomas intestinales y probablemente si nos basamos en ciencia vamos a tener muchos más elementos para poder responderle al paciente con una prescripción sólida e individualizada y va a ser muchísimo más difícil que el paciente siga su propio instinto. eh, Así que, bueno, en ese sentido no tengo más que agradecerte. Voy a empezar a leer, hay mucho, voy a tratar de abrir el chat un minuto, acá lo Sí, sí. tengo. Bueno, tenés muchos comentarios de un lujo tu charla, aplausos, excelente, muchas gracias, impecable, muchas y muchas felicitaciones. También comparte mucha gente lo difícil de esta época en la que los pacientes sacan muchas de los nutrientes en pro de la selectividad. Entonces, hay una pregunta que dice, me gustaría saber brevemente la dieta libre de caseína y libre de gluten en pacientes con TEA, con trastornos del espectro autista, que recibo muchos pacientes de estas características que hacen esa dieta y muchos llegan con muy bajo peso. ¿Qué nos podés decir de eso? Es un tema. La realidad es que la evidencia científica es controvertida. Yo tuve la oportunidad, porque bueno, si bien no me dedico a niños, estas preguntas surgen y me interesa mucho el tema y cuando uno lee desde la evidencia científica es muy confuso y una vez me acuerdo que me fui al Garrahan 2 meses a rotar al servicio que ellos tienen y la realidad es que seleccionan a los pacientes. Es una selección que realizan de cada paciente, ven los pro y los contra, o sea, la dieta baja en caseína y libre de gluten es para pacientes que ya han probado un montón de terapias para, bueno, los trastornos del espectro autista y tienen que estar de acuerdo los padres. Se hace de una forma gradual
porque es muy difícil en los chicos y no todos los chicos generan una buena adherencia. Entonces, ¿hay evidencia benéfica? Sí, pero todavía no se sabe en qué niños. Por eso acá en Argentina, en el Garrahan, que es hospital escuela, lo que hacen es dejarlo como última terapia. Excelente, excelente. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con un desafío práctico de la práctica clínica, que es cuando nosotros recibimos pacientes, ya sea en pediatría o en la vida adulta, que vienen con estas dietas de tanta restricción y durante tanto tiempo, muchas veces la reintroducción de los alimentos le genera a los pacientes la profecía autocumplida. ¿Viste que no lo toleraba? ¿O viste que Sí. me hacía mal? Porque, entonces, ¿cuál es específicamente, con una base técnica, el mejor sistema de reintroducción para que el paciente no confirme esta teoría de intolerancia? Bien. Lo más importante es la anamnesis alimentaria. Ustedes le van a hacer la anamnesis, o sea, el paciente va a venir sintomático, con dieta estricta. Entonces van a reevaluar la sintomatología, seguramente van a recibir con un patrón de constipación por la restricción, van a recibir distensión abdominal, gases, eructos, migrañas, incluso por las restricciones alimentarias, más allá de que pueda estar asociado con alguna de las patologías. Y lo primero es la anamnesis alimentaria. Entonces, cuando ustedes realizan la anamnesis alimentaria, se van a dar cuenta que no pasan de 7, 8 alimentos los pacientes, ¿sí? Y que quizás ustedes se encuentran con que no toleran la calabaza, pero se están haciendo crackers con semillas, nada más. Entonces, nos quedamos así, decimos, y el paciente está seguro que es lo único que tolera. Entonces, siempre lo mejor es empezar explicándole qué le pasa a la microbiota, que tanto tiempo no recibió sustrato, alimento, ¿sí? Que desapareció y vinieron los oportunistas, que son patógenos, y que coma lo que coma, le va a caer mal y que es normal que le caiga mal. O sea, le estamos diciendo que sí, que lo que le está pasando es real, porque vienen de decirles, no, no, no podés, no podés, comiendo esto no podés tener síntomas. Entonces, decirles que es un camino largo, pero que se sale de ahí, pero siempre hay que advertirles que es un camino largo. Yo lo primero que hago es centralizarme en la microbiota, pero no en la microbiota primero a partir del alimento, porque va a ser muy pobre y no voy a poder modificar desde ahí. Entonces lo que hago es elegir un buen probiótico y dárselo por un mes. Y ahí, después de eso, ¿sí? En el momento de la consulta, lo que hago es ver el perfil del paciente, ¿sí? El paciente que veo que ya está recansado, le digo, mira, con el probiótico vas a empezar a mejorar, pero también vos podés ir ampliando tu dieta porque igual vas a estar distendido. Pero yo lo que estoy generando ahora es una mejoría interna para dentro de un mes poder reordenar los alimentos y que no generen sintomatología. Si yo los reordeno ahora, van a generar sintomatología igual porque no hay microbiota. Entonces le tengo que dar una base, ¿sí? Y entonces si es un paciente que quizás no está con mucho miedo, se atreven a comer otras cosas. Y uno como que le insiste en variedad, pero de su dieta habitual. Ahora, un paciente que no, lo que hacemos es, hoy por ejemplo me pasó esto, consumía 5 o 7 alimentos el paciente y eran como muy hipofermentativos e hiperfermentativos. Entonces, con lo que consumía, elegí, por ejemplo, me decía, no sé, consumo zapallito. Y le pregunto, ¿con cáscara o sin cáscara? Con cáscara. Entonces busco homólogos del zapallito en cuanto a las verduras, que no son muchos tampoco, zapallo, zanahoria cocida, remolacha cocida, cera y espinaca cocida. Y ahí le amplío para este mes que va a ser el punto, el probiótico.
Después, por ejemplo, con las proteínas en almuerzo y cena generalmente no tienen problemas, pero sí, obviamente trato de cuidar el perfil porque si le estoy dando probióticos, la carne animal la voy a controlar un poquito, pero en el primer mes quizás un poquitito menos. Y después, por ejemplo, comía las crackers hechas solo con semillas. Entonces le digo, vamos a un pan de masa madre. Me dice, ¿con trigo? Le digo, si querés con trigo, si no sin trigo. Eso decidilo vos, yo no tengo problema. Le digo, pero te va a generar muchísima menos fermentabilidad de lo que te están generando las semillas. Las semillas no son malas igual, le digo, pero ahora sí te pueden generar más hinchazón. Entonces ahí es donde está la personalización. Con lo poco que tengo, trato de ampliar un poquito sin generar mayor fermentabilidad y si veo que hay algo muy fermentable, como por ejemplo esta señora que se hacía las crackers con las semillas, se hacía el chia pudding, se hacía, las semillas le ponía todo, bueno, ahí controlo, pero le explico que no es un problema la semilla, porque si no también se dan como, no, demonicemos la semilla. Y no, le digo, es por ahora. Y después ya en la próxima consulta voy por los diferentes grupos alimentarios, lácteos, carnes, verduras, harinas, voy progresando. Bien, hay dos preguntas que iban a venir. La primera es ¿qué probiótico recomendás? Y la segunda es si ese probiótico es de multicepa. Si es un probiótico de multicepas, a mí la verdad me está sirviendo muchísimo un probiótico que se llama BioHelper IBS. Generalmente antes usaba bastante el Polimix, pero noté que tiene mucho más impacto por lo referido. Sabemos que faltan muchos estudios sobre probióticos, pero noté que en estos pacientes es de muy buena respuesta el BioHelper. Es un probiótico que no se consigue fácilmente en las farmacias. No es de industria argentina, la empresa es argentina y lo trae de Alemania. El costo es similar a los otros probióticos y yo siempre le indico que lo compren por Mercado Libre. Bien, Eso sí les sirve. excelente. Bueno, hay una pregunta en YouTube Sí. que pregunta sobre qué hacemos con esta moda de reseteo intestinal para todos. Ya puso cara. No, ¿sabes qué? Miren, algo que les voy a contar es cómo todo esto surge en el 2020, el reseteo intestinal a través de un profesional de la salud, gastroenterólogo, donde al principio se le sacaban todos los alimentos, entonces, claro, la mayoría de la población argentina tiene un patrón occidentalizado, entonces, nada, mejoraban porque les sacaban absolutamente todo. Y después empeoraban la sintomatología, entonces ahí es donde los recibíamos y tenemos que hacer todo este trabajo. Hoy ya, o estaban desesperados y yo quiero hacer el reseteo, entonces vos te tenías que matar explicándoles el reseteo. Hoy justamente ya estoy recibiendo muchos pacientes en el consultorio que van solos directamente al reseteo y que ya no son atendidos por personas, son atendidos por WhatsApp, en grupos. Les mandan el plan y si ellos tienen una pregunta, va al grupo, está expuesta a todos. Y lo que estoy viendo es que la hacen 1 o 2 semanas, no mejoran, incluso porque ahí se despersonalizó bastante, y se dan cuenta solos. Pero ¿qué también pasa? Muchas personas, los TEA también lo hacen con una pediatra del equipo, mira. Pero también recibo muchas personas y más ahora que se publicó un estudio científico, que cuando digo un estudio científico uno tiene que ver la metodología del trabajo sobre el efecto que tiene este método sobre las migrañas. ¿Sí? Porque al principio eran los síntomas intestinales, después fue la fibromialgia, después fue las migrañas, ahora no sé, ya hasta los ligamentos cruzados. Eso pasa y en investigación clínica también pasa, porque a veces hay una intervención
que a nivel de trial, de investigación clínica, tiene un efecto y el problema de eso es la extensión de eso hacia otras patologías, ¿no? A veces el ejemplo que usamos es, digo, una persona que se fracturó necesita un yeso, pero si le ponemos un yeso a todo el mundo, se van a debilitar los músculos, va a tener que hacer rehabilitación y no va a poder recuperarse. O sea, el yeso es solamente para la persona que se fracturó y eso a veces es muy difícil de explicar, pero por suerte la academia, digamos, la investigación clínica permite decir, bueno, esto tiene esta aplicabilidad y no otra, ¿no? Y lo aclaraste muy bien, lo aclaraste muy bien. Sí, yo creo que es importante y siempre lo remarco quizás en las redes, que es un medio de comunicación difícil porque es complejo. No digo que sea fácil, yo creo, me acuerdo cuando empecé hace 15 años en el hospital, lo primero que me dijeron, vos tenés que aprender a leer un artículo científico. Antes de leer el título y los resultados, lee la metodología. Y ahí decidí si vas a leer el artículo completo. Y la realidad es esa, porque los resultados son manipulables, cada uno lo lleva para su lugar, pero la metodología no. Y la verdad que uno se lleva varias sorpresas y está bueno. Y de hecho, este artículo que salió del reseteo, que empezó siendo intestinal, pero ahora es total, para todos los órganos de nuestro cuerpo. Estamos haciendo desde nuestro grupo de investigación una editorial a esta revista, que sería como una respuesta que se hace cuando sale un artículo científico, donde uno marca los puntos en los cuales no está de acuerdo y lo que nos estamos dando cuenta es que la metodología es totalmente incorrecta. No se utilizaron tablas que estén aprobadas científicamente, pero bueno, llegó a las noticias y, por ejemplo, he recibido de gente cercana que yo digo, bueno, se puede dar cuenta que no, preguntándome, ¿qué onda pasa esto? Claro. Bueno, Entonces, qué importante que estés vos para aclararlo. sí, y que todas podamos también ser comunicadores, porque es como que por un lado digo, bueno, hay un montón de pacientes que ya se están dando cuenta, pero hay un montón de población que no tenía síntomas intestinales, que tiene otro tipo de síntomas y está cayendo. Mm. Bueno, por acá creo que en el Zoom no tenemos más preguntas, en el chat de YouTube tampoco, solo tenemos un montón de felicitaciones, así que bueno, estamos todos orgullosos de haber tenido una científica tan interesante y tan actual. Así que bueno, no me queda más que despedirnos, son las 8:10, cumplir con el horario, decirles a todos que los esperamos en el Congreso que va a ser el mes que viene. Hay un programa espectacular, tiene 4 o 5 salones en simultáneo, casi todos los expertos nacionales van a estar ahí. Temas absolutamente diversos, desde sistemas alimentarios, nutrición clínica, nutrición básica, pediatría, innovación, inteligencia artificial. Bueno, no puedo decir, no puedo estar más orgullosa del próximo congreso. Así que me va a encantar verlos a todos ahí y no me queda más paz que súper agradecerte esta No, científica. muchas ¿Eh? gracias a vos y muchas gracias a todos los que estuvieron. Lo que necesiten me escriben. Bueno, eso, queda el mail de Paz y el contacto a través de la sociedad. Paz, vos estás en el grupo de San Joven, ¿verdad? Estoy en el grupo de San Joven que los esperamos con una actividad en el Congreso que va a estar muy buena. No sé si la puedo decir o no, no sé si está. Sí, puedes decirla, puedes Vamos a spoilearla. hacer, vamos a hacer unas Olimpiadas con premios, ¿sí? Después les vamos a contar bien de qué se trata, pero van a tener que ver con charlas que seguramente van a ir porque seleccionamos 3, 4 charlas, las más importantes, y después van a jugar unas Olimpiadas entre ustedes para llevarse premios. Así que todos los jóvenes que le estén interesados en la nutrición, los esperamos en el Congreso y bueno, gracias a todos, buenas noches y a comer rico. Buenas noches, que tengan lindas noches. Gracias por todo. Chao, chao. Chau, chau.